a punto de empezar un nuevo viaje donde navegaremos, sabrá el Señor cuántos domingos, en este libro de los Hechos. Hoy damos inicio, hermanos, a una nueva serie de enseñanzas que, si es la voluntad del Señor, nos va a estar acompañando por lo menos durante unos 2 años. Y cuando miramos Hechos, recuerden que hemos dicho varias veces que Hechos es la segunda parte de Lucas. Y tienen algo en común estos dos, o el autor en común que tienen estos dos libros, es que es el único autor no judío del Nuevo Testamento. Es decir, el resto eran judíos, solamente Lucas no era judío. Pero es interesante que aunque son solamente 2 libros, Lucas tiene 22 capítulos, Hechos tiene 28 y por cierto son largos, son extensos. Cuando se unen estos 2 libros, comprenden casi el 25% de todo el Nuevo Testamento. Entonces, el privilegio que Dios le dio a este médico gentil fue un privilegio enorme. Y yo quiero, hermanos, que como es costumbre, oremos con reverencia al Señor. Y le roguemos, que su Espíritu Santo nos dirija. ¿Hay un sonido? Gracias. Y le roguemos al Señor que su Espíritu Santo nos dirija para esto. ¿Están conmigo? Oremos al Señor. Padre de los cielos, tu libro fue escrito en diversas épocas, en diversos idiomas, por distintas personas, con distinto nivel de educación, con distinta capacidad económica, con distinto nivel social. Pero es maravilloso, Señor, que aunque todas esas cosas fueron distintas y diversas, tú mantienes un solo mensaje en toda tu palabra que apunta a la redención que hay para el hombre en Jesucristo. Señor, empezamos Lucas y por tu gracia lo terminamos. Hoy empezamos Hechos y te suplicamos que tú nos des la gracia de poder escudriñar este libro de tal manera que a medida que vayamos avanzando, nuestro deseo por compartir el Evangelio, nuestro deseo por establecer nuevas iglesias y nuestro deseo por ver florecer tu obra sea cada vez mayor. Mi Señor, vamos a mirar cómo tú desarrollaste tu obra, empezando con un puñado de hombres para nada especiales, pero con ellos hiciste cosas maravillosas. Y nosotros, Señor, estamos sujetos a las mismas pasiones de ellos, pero por la gracia tuya tenemos el mismo Dios de ellos, el Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, el Dios redentor y el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Danos tu gracia, mi Señor, para escudriñar tu palabra, porque solos no podemos, necesitamos, rogamos y suplicamos la asistencia de tu Espíritu Santo para eso. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos, hoy vamos a entrar al libro de los Hechos, pero no para analizar los primeros versículos, sino más bien, como lo indica el título de hoy, dar una introducción al libro de los Hechos. Lo que hoy vamos a hacer es poder mirar de qué trata el libro de los Hechos y por qué es importante para nosotros estudiar un libro de este calibre. Por allá, cuando el Señor Jesús fue llevado al cielo, cuando Él fue levantado a la vista de los que lo veían en una nube, Él le dio un mandato muy preciso a sus apóstoles, a sus discípulos, que con el tiempo lo hemos conocido como la Gran Comisión. Recordamos el pasaje de la Gran Comisión, como dice Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, como dice, digámoslo todos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Bueno, eso fue lo que dijo el Señor Jesús cuando partió. ¿Qué es lo que hace Hechos? Lo que hace es registrar cómo esas personas obedecieron a ese mandato del Señor Jesús. Y Hechos cubre un espacio de aproximadamente 30 años y nos va a mostrar cómo el Señor desarrolló la iglesia durante sus primeros 30 años, obedeciendo a la iglesia ese mandato del Señor Jesucristo. Cuando miramos Hechos, vamos a estar, hermanos, en diversas citas, pero del libro de Hechos. Así que por favor alisten sus Biblias. Cuando miramos Hechos, vemos que la iglesia empieza con un grupo pequeño de creyentes. Bueno, formalmente y estrictamente la iglesia no, porque aún no había venido el Espíritu Santo, pero sí el grupo de creyentes era un grupo pequeño. Y digo pequeño en proporción a lo que vendría, ¿no? Capítulo 1, verso 15. Díganme ustedes, ¿cuántos estaban reunidos allí en ese momento? ¿Cuántos? 120, pero si ustedes se adelantan al capítulo 4, verso 4, ya no son 120, ya ahora se está hablando de ¿cuánto? ¿Cuántos? 5,000 hombres, ¿cierto? El número de los varones era 5,000. Y no se está contando las mujeres y los niños, que recuerden que siempre las mujeres han sido una pieza clave para el desarrollo de la obra de Dios. Recuerden quiénes financiaban el ministerio del Señor Jesús, que Lucas 8 lo dice y lo miramos. ¿Quiénes? Mujeres. Y se nombran 8 mujeres allí. Y aquí en Hechos no es la excepción. Cuando lleguemos a Lida, cuando lleguemos a todas esas mujeres tan valiosas, vamos a darnos cuenta cómo el Señor las usó para desarrollar el mensaje. Capítulo 5, verso 14. ¿Qué cifra se nos da allí? ¿Qué número se nos da allí? A ver, ¿qué número se nos da o qué cifra se nos da? Un gran número. Y el capítulo 16, verso 5 dice, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es decir, que hay un crecimiento de creyentes porque habla de 5,000 varones, pero también hay un crecimiento de iglesias porque dice que crecían en gran número. Nos damos cuenta entonces que Hechos comienza a registrar ese crecimiento. Y por eso, a través del libro de los Hechos, el Señor nos va a enseñar a nosotros, a Sendas de Luz, cómo evangelizar y cómo hacer misiones. Eso es lo que va a enseñarnos el Señor. Mirando el desarrollo de la iglesia, mirando cómo el Señor la desarrolló, observaremos los principios para hacer evangelismo y los iremos aplicando. Observaremos los principios para hacer misiones y los iremos aplicando. Que por cierto, una de las cosas que más se repite en Lucas es viajó a tal, viajó a tal, viajó tal, viajó tal, viajó tal, porque las misiones, para hacer misiones, hermanos, hay que ir. Así de sencillo. Por eso el Señor dijo, por tanto, id. Así de sencillo. Por esa razón las células, mis hermanos. Porque debemos ir. Estamos, hermanos, en una etapa hermosa de crecimiento y expansión. Y por eso el Señor ha organizado todo para que en esta etapa de crecimiento y expansión en que estamos, contemos con la dirección de Él a través del libro de los Hechos. Yo les decía en los anuncios, ¿ustedes creen que es casualidad que el Señor haya tenido el libro de los Hechos reservado para que se predique en el 2024 cuando se va a abrir una nueva obra? Hermano, es todo preparado por el Señor. ¿Saben ustedes cuándo íbamos a estudiar Hechos? Hace 3 años. Pero como lo dijera Pablo, el Espíritu Santo nos lo impidió. Porque no era ese el momento, ese era el momento de Lucas. Y nos trae el Señor, yo no sabía por qué, yo dije, bueno, tocó dejar Hechos quietico y quedé como con pesar. Pero al mirar las perlas de Lucas, agarré ánimo. Pero ahora ya entiendo por qué. Era que el Señor quería que estudiáramos Hechos para impulsarnos y para enseñarnos y para instruirnos acerca de las misiones. Tendremos esto dividido en 3 partes. La primera parte vamos a estar hablando de algunos datos importantes, eso. La segunda, algunos reportes de crecimiento y en la tercera, algunos métodos de evangelismo, todo en Hechos.
En primer lugar, vamos a considerar algunos datos importantes en Hechos. El primer dato importante que observo yo es que Hechos es la continuación de Lucas. Observen el capítulo 1, versículo 1, y ustedes me van a hacer el favor de leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 1, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Bien, el primer tratado, ¿cómo se llama el primer tratado? Lucas. ¿Qué registra, de qué trata ese primer tratado que es Lucas? ¿De qué trata? Observen cuál es el verbo que rige allí. Eso, todas las cosas que Jesús comenzó. Entonces les hago una pregunta. Si Lucas trata de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, ¿de qué se trata Hechos? De lo que Jesús continuó haciendo, pero ya no lo está haciendo Él directamente, ya no lo está haciendo Él en persona. Ahora lo está haciendo a través de ¿quién? A través de la iglesia, a través de los creyentes. ¿Y de dónde reciben el poder, la capacidad los creyentes para poder llevar ese mensaje y continuar esa obra de Cristo? ¿De dónde la reciben o de quién? Del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros hablamos de hechos, me gusta como lo tiene la Biblia mía, que sencillamente dice hechos. Porque si decimos hechos de los apóstoles, pues sí, pero le falta. Porque son los hechos de Jesucristo a través de los apóstoles con el poder del Espíritu Santo. Porque eso que Él comenzó a hacer continúa acá. Entonces Hechos es la continuación de Lucas. Otro, que Hechos tiene como tema central que nosotros seamos testigos. ¿Testigos de qué? O mejor, ¿de quién? De Cristo. Verso 8 de ahí del capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos. Testigos. Entonces, Hechos tiene como la idea central ser testigos. Y aquí, mis queridos hermanos, está el bosquejo de todo el libro de los Hechos. Miren en dónde. ¿Testigos en dónde? En primer lugar. En primer lugar, ¿en dónde? En Jerusalén. Y ahí nos va a tomar del capítulo 1 hasta el capítulo 8 quizás. O 7, más bien. Después, ¿en dónde más? En Judea y en Samaria, que se comprende como una sola región, Judea y Samaria, y allí tenemos del capítulo 9 hasta el capítulo 12. Y después dice, hasta lo último de la tierra, y allí está desde el capítulo 13 hasta el 28. Es decir, que aquí en Hechos 1:8 nos dice el Señor cómo viene organizado el libro. Los primeros capítulos de lo que la manera como se extendió la iglesia en Jerusalén. La mitad de la manera como se extendió la iglesia en Judea y Samaria, y la última parte de la manera como se extendió la iglesia en lo último de la tierra. De eso se trata. Otro dato importante de Hechos es que muestra que la salvación es para todo el que cree. Muestra que la salvación es para todo el que cree. ¿Recuerdan ustedes por allá en Hechos 10, los que han leído Hechos? Está Pedro predicándole a los judíos y viene gran número de judíos creyendo, pero le viene una visión, un éxtasis, y le dice que vaya a la casa de alguien que no es judío. ¿Cómo se llama ese alguien? ¿Quién lo recuerda? Cornelio. Y un judío entra en la casa de un gentil, lo cual era abominación, pero cuando llega predica el evangelio y se da cuenta que sobre Cornelio y los que están allí también viene el Espíritu Santo. Y por eso dice Pedro, de modo que a los gentiles también se les ha dado la salvación por la fe. Y eso nos enseña Hechos, que la salvación no es algo exclusivo para judíos, la salvación es algo para todo aquel que cree. Y hay un dato más de Hechos, y presten la atención a este porque es muy interesante. Es que Hechos registra tanto lo malo como lo bueno en la iglesia. Una de las cosas que a mí me apasiona de la Biblia, ¿sabe cuál es? Que la Biblia no le tapa el pecado a ninguno de los personajes que el Señor quiso usar. Miren esto. Pastor Pedro, capítulo 6, verso 1. Hermano Samuel, capítulo 15, verso 39. Hermano Joanny, capítulo 21, verso 20 y 21.
Hechos registra tanto lo malo como lo bueno en la iglesia. Ya miramos lo bueno, creyentes, la iglesia avanza, los discípulos se multiplican, vamos para adelante. Pero también registra lo malo. 6:1, ¿qué nos dice, Pastor Pedro? ¿Qué problema hubo ahí? Murmuración, dice Hechos, en la iglesia hubo murmuración. Y presenta otro problema. Hermano Samuel, Hechos 15:39. ¿Sí? Es el que quiera el contexto lo lee del 36. Pero la idea está en el 39. ¿Qué ocurrió en el 39? Desacuerdo, es decir, que dentro de la iglesia también hubo. Así se va desarrollando la obra del Señor. Y yo creo que es fantástico, hermanos, esto. Porque a veces uno de nuestros grandes problemas es que idealizamos. Allá todo tiene que ser perfecto. Entonces, cuando se da el primer problema, no, yo me voy. Hace parte de nuestra naturaleza caída que tengamos problemas. Por eso debe ser parte de nosotros aprender a solucionar los problemas de manera bíblica. ¿Verdad? Un tercer inconveniente que enfrentó hermano Joanny. Hechos 21, 20 y 21. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y observen las costumbres. ¿Qué problema se presentó allí? ¿Era verdad que Pablo prohibía que circuncidaran y que obedecieran la ley? Entonces, ¿qué problema se presentó? Mentiras. Mentiras. Hermanos, cuando vemos estos datos importantes de Hechos, nosotros podemos aprender una lección que les quiero compartir, y es que Hechos presenta la realidad del desarrollo de la iglesia. Estamos trabajando en el momento con miras a establecer una nueva iglesia en el sur. Ustedes no se imaginan cuántas canas se ganó Gerson haciendo el papeleo. Ustedes no se imaginan cuántos carrerones le tocó al pastor Pedro ubicando la casa. Ustedes no se imaginan cuántas horas nos ha costado nosotros hablando, orando, que esto, que aquí, que esto, que allá. Pero ¿saben una cosa? Se cumple lo que dice Corintios. En todas estas cosas somos más que vencedores. Porque en medio de todo eso la iglesia sigue avanzando. Por eso, hermano, ahorita van a venir retos, van a venir desafíos. De pronto que no, que yo quería que se hacía así. No, pero yo quería que se hiciera así. Eso es normal. Pero, ¿saben? Enfrentemos cada uno de esos retos y cada uno de esos desafíos de una manera piadosa y pensando siempre, hermanos, en colocar el desarrollo de la obra de Dios por encima de lo que yo quiero, por encima de mis gustos, para que la obra del Señor continúe. ¿Sí estamos? Estamos en eso. Yo doy gracias al Señor por el grupo de varones que me acompaña en la Junta desde hace años. Hermanos, ¿cuántas veces me han dicho ellos no? Innumerables. Pero ¿saben que he podido apreciar algo? Cada vez que ellos me dicen no, el Señor los ha guiado a que me digan no. Y me he sometido a la autoridad de ellos y ha resultado en bendición. Entonces, hermanos, siempre el bienestar de la obra por encima. ¿Cierto? Por encima. Para que la iglesia del Señor siga adelante. Esos son algunos datos importantes de Hechos. Hay muchos, pero imagínense, en 28 capítulos no alcanzan estos minutos. Pero Hechos tiene algo en particular. Lucas va escribiendo. Y Lucas, a medida que va escribiendo, va haciendo unas pequeñas conclusiones. Vamos a contextualizarlo en el Valle de Aburrá. Comienza Lucas a decir, bueno, y la obra comenzó en Medellín y la comenzó a desarrollar el hermano Ramón Sumalave junto con el hermano Samuel y otras familias de allí, y da un reporte grande de todo cómo fue el trasegar, y por allá como en el tercer capítulo dice, y la iglesia era fortalecida.
Y luego de esto la obra se extendió hacia el barrio popular y se describen unos 3, 4, 5 capítulos más. Y luego de describir cómo comenzó la obra en popular, hace otra pequeña conclusión y dice, y la palabra del Señor se seguía predicando. Y luego continúan otros capítulos donde describen, y la iglesia se extendió también hacia Río Negro, y describen varios capítulos cómo es el desarrollo de la obra en Río Negro, y termina con otra conclusión, y se seguía predicando el evangelio. Y ya se abre un cuarto capítulo para la obra en Itagüí, se están escribiendo las primeras líneas, falta una conclusión, y así lo hace Lucas. Va dando pequeñas conclusiones a lo largo de Hechos. Hay 6 conclusiones que él hace. Algunos toman 7, otros toman 8, yo quise citar 6. Hay 6 conclusiones que quiero que citemos. La primera está en el capítulo 2, versículo 47. Para que nos adentremos en segundo lugar a mirar los reportes de crecimiento en Hechos. ¿Cómo se dan esos reportes y con qué concluyen? Hechos 2:47, y aquí todos van a ir leyendo el versículo a la voz de 3. 1, 2 y 3. El primer reporte es que, de Hechos, es que el Señor añadía a la iglesia a los salvos. Esa es la primera conclusión. Y eso nos lleva a entender algo, hermanos. Dios controla y cuida su iglesia. Grabémonos eso en nuestro corazón. Dios controla y cuida a su iglesia. Hay un segundo reporte. En el capítulo 6, versículo 7, por favor. Y todos bien fuerte, mis queridos hermanos. Todos bien fuerte. Capítulo 6, versículo 7. Viene la segunda conclusión de Hechos. ¿Cuál es? 1, 2 y 3. Bien. Hechos reporta el crecimiento de la palabra y los discípulos, pero hay una expresión que yo no quiero que pasemos por algo. Crecía la palabra del Señor. Pregunto, ¿la palabra del Señor necesita crecer? No necesita crecer, porque la palabra de Dios es perfecta. Entonces, ¿qué significa crecía la palabra del Señor? Bien, por un lado la extensión, es decir, hay una extensión. Pero saben, unamos esa palabra crecimiento con el término que sigue allí, discípulos. ¿Y qué es un? No creyentes, porque los creyentes ya están allá en el 2. Aquí se habla de los discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? El creyente es aquel que cree. Y el discípulo es aquel que cree y obedece. Entonces, ¿qué significa crecía la palabra del Señor? Que cada uno de estos creyentes comenzó a aplicar la palabra del Señor. Entonces aquel que era borracho leía, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, y comenzaba, Señor, ayúdame con esto, y luchaba contra su pecado. Y aquel que sufría o que tenía la tendencia a la ira decía, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Señor, a partir de hoy yo decido no volver a dejarme dominar por la ira y el enojo. Y comenzaron a obedecer la palabra. Y a medida que se va obedeciendo la palabra, pasamos de ser creyentes a ser discípulos. Y saben, hermanos, que esa raíz discípulo significa aprendiz. Y el término aprendiz, que es el mismo término discípulo, se origina de la idea de adquirir conocimiento con esfuerzo. Ese es un discípulo. Es decir, el diccionario señala que es un pensamiento acompañado de esfuerzo. Les pregunto, ¿quieren ser ustedes discípulos de Cristo? Eso tiene estos dos elementos. Pensamiento, pero esfuerzo. Miren, ser discípulo de Cristo requiere morir a uno mismo. Ser discípulo de Cristo requiere que muchas veces nosotros hagamos lo que no queremos hacer, pero sí debemos hacer.
¿O ustedes creen que cuando a mí me ofenden yo quiero perdonar? Pero debo perdonar. Eso es un discípulo. Y eso es lo que crecía, y como lo dice ahí, crecía el número de discípulos y se multiplicaba, ¿cierto? Grandemente en Jerusalén. Entonces, no solamente hay creyentes, ahora se señala que hay discípulos porque hay obediencia al Señor. Entonces, la iglesia tiene que estar compuesta por personas que creemos en Cristo, pero también personas que obedecemos a Cristo. Hay un tercer informe misionero, una tercera conclusión. 9:31, por favor. 9:31. 9:31. Capítulo 9, verso 31. Hay un tercer reporte, una tercera conclusión. 1, 2 y 3. Lo otro que Hechos reporta ya utiliza un verbo, el verbo edificar. Eran edificadas. Entonces, Hechos reporta la edificación de la iglesia, pero la palabra edificar significa fortalecer, ¿cierto? Eso significa edificar, fortalecer, vamos a fortalecer. ¿Cómo se edificaba, cómo se fortalecía la iglesia según el versículo? ¿Cómo? Ahí no está el cómo. Andando en el temor del Señor, pero también dice que se acrecentaban. Y aquí ya está hablando de las iglesias, no de los hermanos como tal, de las iglesias. Y acrecentar es la idea de multiplicarse, ¿cierto? ¿Cómo se multiplicaban las iglesias? Mis hermanos, logramos notar que la iglesia se fortaleció por el temor del Señor y se multiplicó por la relación del Espíritu Santo. ¿Saben qué me llama la atención? Que esa palabra fortalecidas significa llamar o estar al lado de una persona. Esa palabra fortalecidas es el mismo verbo consolar. ¿Se dan cuenta que para uno consolar, el consuelo es una de las cosas que no las puede ofrecer uno vía online? Un elemento esencial del consuelo es ¿cuál? Al ladito. Ahí es donde yo puedo consolar. Ahí es donde yo puedo consolar estando al lado. Y esa es la palabra fortalecida. ¿Fortalecidas en qué? Dice ahí el texto. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Cómo llegó la iglesia a tener fuerza? Si fortalecer es estar al lado, ¿cómo llegó la iglesia a tener fuerza? La iglesia llegó a tener fuerza porque se quedó cerquitica del Espíritu Santo, en una relación íntima con Él. Hermanos, de aquí yo quiero hacer una observación. La iglesia se multiplicó y se fortaleció debido a su cercanía con el Espíritu Santo. Entendamos esto, mis hermanos. El crecimiento y la fuerza de la iglesia no dependió de su poder económico ni de su poder político. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay una idea rondando por ahí en la nube y en el pensamiento de algunos hermanitos que llegan a creer que la iglesia necesita a la política para llegar a ser relevante. Y por eso ese afán en que haya concejales cristianos y alcaldes cristianos y gobernadores cristianos y presidentes cristianos y senadores cristianos, pues los que llegan y el Señor los pone allá, pues bien, y que ejerzan su papel con honestidad y con servicio a la patria. Pero de ahí a pensar, hermanos, que la salud, el bienestar y el avance de la iglesia depende de tener un mandatario político cristiano, estamos muy equivocados. Porque cuando vemos el inicio de la iglesia vemos totalmente opuesto el asunto. El Estado en contra de ella. ¿Y qué pasó con la iglesia? Adelante, se fortaleció. Pero ¿qué pasó cuando el Estado dijo, no, volvámonos como la iglesia, hagámosla a nuestro amigo? Languideció. Mis hermanos, con el dinero y la influencia se obtiene fama, pero con la intimidad con Dios se obtiene fuerza. Y eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia.
No, y yo quiero hacer esto. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de si un cristiano se lanza a la política. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la vida de la iglesia no depende de un político. Depende de Jesucristo, que es la cabeza. ¿Ustedes saben por cuántos se cuentan los cristianos actualmente en China, donde el cristianismo es prohibido? Por millones. Por millones. No caigamos en la ilusión, hermanos, de creer que necesitamos a alguien aparte de Jesucristo. Con Él y del poder de su Espíritu Santo iremos adelante. Y Él proveerá las personas que necesitamos y Él proveerá los recursos que necesitamos y la unión de todos nosotros será usada por Dios para el beneficio de su obra. ¿Sí están conmigo? Entonces, hermanos, la fortaleza de la iglesia no depende de tácticas de marketing, sino de su vida de piedad. Quiero ilustrarlo con esto. ¿Cómo sé yo que la fuerza de la iglesia depende de su intimidad con el Señor? En Apocalipsis hay mensajes a 7 iglesias, ¿lo recuerdan? 2 de esas 7 iglesias se llaman, una Esmirna y la otra Laodicea. Esmirna era económicamente pobre y no tenía influencia. Laodicea era económicamente muy rica y con mucha influencia. Curiosamente, a los de Esmirna en el capítulo 2, versículo 7, el Señor le dice: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Pero a los de Laodicea en el capítulo 3, verso 17, el Señor le dice: tú dices que eres rico, pero yo te digo que tú eres un pobre, ciego, desventurado y miserable. Porque el poder de la iglesia no depende de elementos externos, hermanos. Depende de su relación con Jesucristo, que es la cabeza. Hay otro reporte, 12:24. 12:24 y dice: pero la palabra del Señor, ¿qué pasaba con la palabra del Señor? Entonces ahí Hechos reporta la multiplicación ya. Fíjense ustedes que ya vuelve a citar acá, es la primera vez que se repite un término, palabra. Porque en el primero se habló de los salvos, en el segundo se habló de la palabra, en el tercero de las iglesias, pero aquí es donde vuelve a repetir que la palabra crecía y se multiplicaba. 16:5, otro reporte. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cuál es la idea, hermanos, de confirmar? Confirmar es esa idea de serlo firme, duro, sólido. ¿En qué se arraigó la palabra, la iglesia, perdón? ¿En qué se arraigó? ¿En qué se hizo sólida? En la fe. ¿Qué significa eso? Lo que nos enseñaban ahorita en la reflexión de la Cena del Señor. Que la iglesia había entendido y había creído que la vida se vivía solamente por la fe y no por obras. Y hay un sexto reporte que yo cité y está en el 19:20. Léanlo ustedes con voz de trueno, hermanos, porque ahí está un versículo que nos va a ser de mucho ánimo. Capítulo 19, versículo 20. Bien fuerte, mis hermanos. 1, 2 y 3. Uy, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Y saben cuándo dice él eso? Cuando un capítulo atrás ha hablado de Corinto y en el capítulo aquí habla de Éfeso, las dos cunas del pensamiento griego. Pero la palabra de Dios tiene poder para derrumbar todo argumento humano y convencer. ¿Cuál es la palabra o la idea que más se repite allí en esos reportes, en esas conclusiones de Hechos? Descúbranla a ver, descúbranla a ver. Pueden compartir con el que tienen al lado. ¿Cuál es la palabra o la idea que más se repite allí en los reportes, en las conclusiones? ¿Cuál? La palabra. Hermanos, ¿cuál es la vida de la iglesia? A mí algunas veces me dicen: ¿y ustedes qué hacen allá? Estudiar la palabra, cantar la palabra, anunciar la palabra, no hacemos más. ¿Qué más vamos a hacer?
Y para entretenerse, cuando tengo que entretenerme voy al circo o al cine. Pero pues aquí vengo a edificarme, ¿cierto? Y fíjense ustedes que la insistencia en la palabra fue lo que desarrolló la iglesia en el primer siglo. ¿Recuerdan ustedes cuando se presentó la murmuración de la que leyó nuestro hermano Pedro? ¿Recuerdan cuál fue la respuesta de Pedro a la iglesia cuando le dijo, mira, hay este problema? Resuelvan ustedes ese chicharrón. Busquen unos varones que tengan estas características y los ponemos a ellos a servir. Porque no es justo que yo descuide dos cosas: la oración y la palabra. ¿Y a qué se dedicaron todos los apóstoles? A orar y a predicar. Una de las cosas que agradezco inmensamente a mi esposa es que cuando estoy orando, cuando estoy estudiando la Biblia y los niños preguntan ¿dónde está papá o qué está haciendo papá? Ella no les dice está orando o está estudiando. Ella prefiere decirle está trabajando. Entonces ya los niños entienden, toca esperar un momento. Porque aunque no parezca, hermano, esto es un trabajo y muy arduo. Por algo fue a lo que se dedicaron los apóstoles. Miren, aparte de la palabra, observen los verbos y pongámoslos en infinitivo. En la letra A, añadir. B, crecer, edificar, multiplicar, confirmar, prevalecer. ¿Qué les comunica de eso? Vamos. Vamos que el Señor va a bendecir. Vamos que el Señor va a bendecir. Mis queridos, hay una lección que aprendemos de aquí. Y es que la iglesia se desarrolla a medida que intima con su Señor. La iglesia se desarrolla a medida que intima con su Señor. Y llévese esto en su corazón. Mucho aporta usted cuando se dedica a intimar con el Señor. Porque esa es la manera como el Señor bendice y hace crecer. A veces a mí me dicen, hermano, yo no hago nada. ¿Y que no hace nada? ¿Y usted ora, hermano? Sí. ¿Y usted lee la Biblia? Sí. ¿Y usted se congrega? Sí. ¿Por qué dice que no hace nada? Que todo eso es de mucho ánimo. Joa, ¿cómo te sientes cuando cantas con la iglesia vacía? ¿Hay alguna diferencia cuando cantas con la iglesia llena? La sola presencia ya da ánimo. Evangelismo en hechos, y esa no la va a proyectar ni mi hermano John Jairo ni mi hermano Gerson hasta que ustedes la descubran. Hechos 2:47. ¿Cómo evangelizó la iglesia según Hechos 2:47? Léanlo y descúbranlo. Pueden compartirlo con el que tienen al lado. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿De qué manera evangelizó la iglesia? Porque inicia hablando de algo y termina hablando del crecimiento. Sí, ayudando a los demás, alabando. ¿Cómo unimos en un solo término? Muy bien, vamos cerca, está caliente. Una sola palabra para estando juntos. Muy bien. La iglesia evangelizó con comunión. Hermanos, ¿ustedes creen que cuando voy a hablarlo aquí, bueno, permítanme gloriarme en ustedes. ¿Ustedes creen que cuando termina el culto y pasamos a comernos un palito, una empanada, a tomarnos una gaseosa, un café y nos quedamos hablando y cómo está, hermano, y qué tal, y disfrutando la comunión, ¿ustedes creen que eso no impacta? Eso genera un impacto positivo. Y cuando se alaba al Señor de una manera ordenada, pero no opaca, sino muy alegre, pero ordenada, ¿ustedes creen que eso no impacta? Por eso, mis hermanos, la iglesia es interesante que empezó evangelizando con comunión. Es más, permítanme decirle esto. El Señor le dio mandatos a los discípulos y cuando se fue no les dijo váyanse a predicar de una. Cuando se fue les dijo quédense aquí porque les voy a mandar el Espíritu Santo. 40 días ellos ahí. ¿Haciendo qué?
teniendo comunión. ¿Qué otra manera de evangelismo utilizó la iglesia en sus inicios? Capítulo 16, verso 5. Capítulo 16, verso 5. ¿Qué otra manera de evangelismo y crecimiento de iglesia vemos ahí? Se las leo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué otra manera de evangelismo? ¿En qué? Es decir, cuando los hermanos se dedicaron, hermanos, tomamos la decisión, vamos a creer solo lo que la palabra de Dios dice. Y todo pensamiento que se oponga a la palabra lo vamos a desechar. Es decir, que la iglesia evangelizó con la confirmación. Se afirmaron en la fe. Y hay una tercera manera o método de evangelismo en Hechos que he querido resaltar. Último capítulo de Hechos. Últimos 2 versículos de ese capítulo. Capítulo 28, versículos 30 y 31. Nos habla de Pablo. Y dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Cuál fue la tercera manera por la cual evangelizó la iglesia? ¿Cómo? No, porque ahí él no estaba hospedando. Es decir, que la iglesia evangelizó con la predicación. Bueno, vamos a hacer unas preguntas acá. Grego, ¿tú puedes tener comunión con tus hermanos? ¿Con tus hermanos tú puedes tener comunión? Sí, listo. Mario, ¿tú puedes confirmarte en la fe de tal manera que creas solamente la palabra? Sí, sí. Hermana Araceli, ¿usted tiene la capacidad de predicar, de decir qué hizo Cristo por usted? También. ¿Qué nos enseña eso? Mis hermanos, todo creyente está capacitado para hacer evangelismo. Todo creyente está capacitado para hacer evangelismo. No a todos los creyentes los llama el Señor, por ejemplo, para dirigir, pero a todos sí nos llama el Señor para evangelizar. A todos nos llama el Señor a eso. A todos. Hermanos, Hechos registra cómo el Señor desarrolló su iglesia en los primeros 30 años. ¿Y saben cuál es la idea así como general de este libro de los Hechos cuando miramos que el Señor continúa la obra a través de personas y que el mandato para ellos es ser testigos? De aquí concluyo yo algo y es la enseñanza central para hoy, hermanos. El Señor continúa su obra mientras somos testigos de Cristo. El Señor continúa su obra mientras somos testigos de Cristo. Hermanos, el evangelismo y las misiones no es algo que pocos pueden hacer. Es la labor de cada cristiano y la pueden desarrollar en su día a día. Se van a dar cuenta cómo a través del libro de los Hechos se ve a las personas evangelizando en su lugar de trabajo, en los lugares de vivienda, es decir, en tantos lugares de tantas maneras. Porque eso es una labor para todos los cristianos. Por esa razón, yo le quiero invitar a usted, hermano, involúcrese en el desarrollo de la iglesia. Usted dirá, ¿cómo, pastor? De estas maneras. Número 1, santificándose. Dense cuenta que a través de la vida de santidad, el Señor le dio desarrollo a la iglesia. ¿De qué otra manera, pastor? Procurando la comunión. Dense cuenta que Hechos enfatiza la comunión.
tiene algún problema con algún hermano, tiene alguna dificultad con alguna hermana, es normal. Lo que no es normal es que usted se quede con eso en su corazón. Búsquelo, que la palabra nos enseña cómo. Búsquelo. Y con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de reconciliación, hermano, yo tengo esto contra usted, pero yo deseo arreglarlo. Porque usted y yo tenemos el mismo Padre, porque usted y yo tenemos el mismo Salvador, porque usted y yo tenemos el mismo Espíritu. ¿Qué otra manera para evangelizar? Apoyando las proyecciones de la iglesia. Hermanos, el grupo, la junta directiva, el grupo de varones, hemos orado y hemos hablado mucho acerca de Itagüí. ¿Cuántas reuniones habremos podido tener, hermano Samuelito, para tratar este tema? Cierto, muchas. Y yo sé que se despiertan emociones y sentimientos, eso es normal. Pero apoye las proyecciones de la iglesia. Apóyelas. Porque el éxito, hermanos, está en permanecer unidos, apoyando, jalando todos para el mismo lado. ¿De qué otra manera, pastor? ¿Cuántas van ahí? Van 3. Bueno, vamos con una cuarta. Predicando. Predique en su lugar de trabajo, predique en su lugar de estudio, predique en su casa, predique a sus vecinos. Predique que el Señor le va a respaldar. Otra manera, orando. Van a darse cuenta cómo en Hechos cada vez nos vamos a encontrar y la iglesia hacía oración por él. Y la iglesia oraba. Y la iglesia oraba. Y una manera más, una sexta, pero hay muchas más. Ofrendando. Porque por supuesto la apertura de la obra en Itagüí puede generar unos costos económicos mayores, es natural. El año pasado, este año prácticamente se dobló el presupuesto de la iglesia. Pero saben, lo hacemos por la fe, sabiendo que el Señor va a proveer. Y va a proveer a través de todos nosotros, hermanos. Va a proveer usándonos a nosotros. Y les doy una ñapita. Otra manera, yendo. Se van a dar cuenta que en el libro de los Hechos, muchas veces Pablo agarra al uno y le dice, venga, vamos a ver cómo están los hermanos en tal lado, haciendo visitas. Haciendo visitas. Entonces, hermanos, tenemos un desafío muy grande. Y yo les quiero ser honesto. Cuando yo veo el Valle de Aburrá, cuando veo el nacimiento de una nueva iglesia, cuando yo veo las demandas, las exigencias, yo les soy honesto. He tenido que orarle al Señor y en oración le he dicho al Señor, Señor, yo no soy capaz. Y se lo he dicho al Señor en oración. Señor, yo no tengo esa habilidad. Pero miro al Señor y veo que Él quiso utilizar a un asesino para ser el mayor plantador de iglesias. Y yo digo, entonces hay esperanza para mí. Porque cuando miro al Señor, me puedo dar cuenta que en Él está toda la fuerza, toda la capacidad que yo no tengo y que Él está dispuesto a dármela. Y luego de que el Señor me llevó a mirarlo a Él, el Señor me llevó a mirarlos a ustedes. Y cuando los miro a ustedes y cuando miro al grupo de junta directiva, cobro ánimo porque digo, yo no estoy solo. Y sé, hermanos, que el apoyo de ustedes ha sido vital para desarrollar hasta aquí la iglesia y sé que lo seguirá haciendo para hacer aún cosas y obras mayores para la gloria de Dios. Estamos, hermanos, entonces ante una obra titánica, porque este es el inicio. Pero al menos a corto o mediano plazo, hermanos, nosotros debemos proyectarnos a tener una iglesia alianza en cada municipio del área metropolitana. Y de ahí a los que el Señor vaya mostrando. Y como el Señor nos vaya dirigiendo. ¿Por qué es necesario eso? Porque solo en Cristo hay salvación. Porque nadie más lo va a hacer sino la iglesia de Jesucristo. Y ese es el mensaje que yo quiero darle hoy a quien haya venido sin Cristo. Ese es el mensaje que yo quiero darle hoy a quien esté sin Cristo en su corazón como Salvador. Estimado amigo, todo este esfuerzo, todo este tiempo, todas estas fuerzas se invierten
porque para usted hay salvación únicamente en Jesucristo. Porque solamente en Cristo hay salvación. Tomando las palabras de Pedro en Hechos capítulo 4, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Por eso hoy le invitamos a usted: arrepiéntase de sus pecados y cree en Jesucristo como su Salvador. Que si usted lo hace, tendrá el perdón de sus pecados, obtendrá la vida eterna y hallará, hermanos, sentido. Cree en Jesucristo, porque Él le ama y por eso murió en una cruz por usted. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros exaltamos tu nombre porque tú eres maravilloso, porque tú eres poderoso, y te adoramos por la manera como has dejado por escrito el libro de los Hechos para instruirnos. Te rogamos, te suplicamos que tú nos dirijas a estudiar y a aplicar el libro de los Hechos a nuestra vida y a nuestra congregación, para que, Señor, ¿por qué no? Cuando se termine el libro de los Hechos, no tengamos solamente una nueva iglesia plantada en Itagüí, sino otra plantada en otro lugar según la dirección tuya. Rétanos a creerte, Señor. Rétanos a pensar cosas grandes para ti y a esperar cosas grandes de ti. Porque la obra es tuya. Porque tú eres el dueño y nosotros somos simplemente instrumentos en tu mano. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.